Tenemos a Rosario. Rosario Ayerdi, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están, chicos? De vuelta los saludos. Sí, me parece que acá Cristina lo que hace también es poner en contexto a lo que se llegó en esta elección en Venezuela. Y la clave me parece que está en la frase en la que dice, Sí, por el legado de Chávez, muestren las actas. Me claro. parece que Cristina Kirchner está claramente marcando una diferenciación de lo que fue el gobierno de Chávez, de hacia dónde está llevando Maduro su gobierno y hacia dónde está llevando este proceso electoral, que hasta ahora Maduro mostraba electoralmente resultados, pero aunque sea con las actas, siempre discutido por una oposición a la que le costó mucho también llegar a las elecciones. Es más, llega a estas elecciones con acuerdo internacional también con la promesa de Maduro de dejar competir justamente para que se liberen algunas sanciones. Pero Cristina Kirchner hace ahí una diferenciación cuando habla del legado de Chávez, marcándole a Maduro que respete lo que fue el inicio de esta gestión, ¿no? O sea, marcando muchas diferencias con respecto a esto, pero también marcando diferencias con Estados Unidos, sobre todo, con los demócratas o con los que se dicen demócratas, ¿no? Que hay dictaduras que son buenas, hay dictaduras que son malas, y también marcando la cancha internamente, ¿no? O sea, sobre todo a la Libertad Avanza, al PRO, con Bolivia, la Libertad Avanza con estos legisladores que fueron a visitar a los represores, pero sin lugar a dudas Cristina Kirchner decide posicionarse del mismo lugar que Petro, que AMLO y que Lula, que emitieron un comunicado muy duro el 1 de agosto, diciendo, bueno, es momento de que muestren las actas y que se resuelva todo de manera lo más institucional posible. Porque ahí, Rosario, lo que uno advierte, y Cristina hizo en algún sentido también, cuando habló de la proscripción del peronismo, y cuando en realidad es un repaso, aunque rápido, minucioso, respecto de los últimos acontecimientos electorales en la República Argentina. Está a la vista que los procesos democráticos, en los que ella ha sido protagonista, no están manchados. Por lo tanto, digamos, sería hasta un contrasentido para su propia historia política inmiscuirse en un lodo de un proceso que, bueno, a esta altura del partido, después de una semana, sin mostrar las actas, deja muchas incluso dudas. lo dice ¿No? directamente. Nosotros reconocimos siempre los resultados electorales. Tal cual. Dice Sí, claro. una vicepresidenta Tal que cual. en 2015 su espacio perdió por apenas 2 puntos en un balotaje, y a las 10:30 de la noche su candidato estaba reconociendo la derrota, ¿no? O sea, en eso quedó muy marcado. Una Cristina Kirchner que trata de desenmascarar las hipocresías que quizás internas se pelean justamente en Argentina, en la política doméstica. Sí. Sí, sí. Y marca muy bien un mensaje para la Argentina de esto de las relaciones internacionales. Ella, incluso cuando empieza a hablar de Venezuela, dice, hay que hablar, y me parece que esto también es para los propios, hay que hablar de lo que pasa en Venezuela dejando las simpatías de lado, las simpatías y las antipatías. Hay que correrse de ese lugar, dice en un momento, como líder nacional y popular, uno se tiene que correr de ese lugar que puede ser tener alguna simpatía con algún gobierno y marcar claramente lo que está pasando. Eso también me parece que es un mensaje interno. También deja muy expuesto, Rosario, te lo pregunto, al gobierno nacional, ¿no? En esta postura de plantear fraude desde el primer momento. Dice un gobierno nacional que, claro, por un lado, algunos van a visitar, por ejemplo, a represores a la cárcel, pero también un gobierno nacional que en muchas oportunidades reivindicó a la dictadura cívico-militar en nuestro país. Recuerdo el video, por ejemplo, publicado el último 24 de marzo, ¿no? Entonces, digo, en esta contradicción también deja expuesto esto de lo que le conviene al gobierno posicionarse de esa manera, más allá del respeto y la defensa de los valores democráticos. Sí, y el propio Javier Milei en plena campaña diciendo, en pleno debate presidencial, con millones de espectadores diciendo no son 30.000. Claro. Eso es reivindicar lo que pasó durante la dictadura. Por eso marca esta hipocresía de un gobierno que de repente se ve interesado por lo que pasa en otros países y que puede marcar que es una dictadura y que no. Pero también un gobierno que está quedando de todos modos
inscripto solo en un papelón, viendo a Diana Mondino, reconociendo a Edmundo González, después la propia Casa Rosada diciendo no, todavía no lo reconocemos, un propio gobierno que por eso me parece que Cristina Kirchner marca mucho, hay que entender qué significan las relaciones internacionales, que no tiene que ver con vínculos y con lo que está sucediendo en este gobierno con las relaciones con estos países. Pero la ausencia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, que en este caso brillan por su ausencia y lo que han dicho realmente a esta altura del partido es altamente inconsistente como mínimo, deja esto librado al fango de la batalla de la izquierda y la derecha, el progresismo y la derecha, la centro derecha, o como te guste hablarlo, y subsumido a la discusión de los presidentes y expresidentes de un lado y del otro. Porque en realidad aquellos que tienen que ser árbitros reales de este tipo de situaciones cuando se llevan a cabo elecciones en países, bueno, honestamente no pareciera ser que estuvieran preparados, ¿no? Bueno, en ese sentido me parece que hay dos polos. Está claro este posicionamiento que vienen teniéndolo en conjunto Petro, AMLO y Lula, son muy importantes para la región. Y por otro lado, ahí sí Javier Milei ahora se quiere meter un poco más. La canciller Diana Mondino está hablando con algunos países para realizar una cumbre acá en Buenos Aires de los países que firmaron el primer documento, siendo muy críticos con Venezuela. Bueno, claro, países que se puedan juntar en Buenos Aires y que empiecen a trabajar, no de manera formal, pero aunque sea con respecto a la visión de Venezuela, a marcar posturas conjuntas, ¿no? Sí. Entre ellos estarían también nuestros vecinos Uruguay y Paraguay, pero se está hablando de tener una cumbre en Buenos Aires justamente de estos presidentes de la derecha, me parece justamente para contraponer con este peso que sin lugar a dudas, por lo que significan los países, tienen muy fuerte estos tres presidentes a los que se alineó Cristina Kirchner. Sí. Si te parece, Ro, empecemos a repasar algunos de los tramos de este discurso. El más contundente fue cuando habló de las actas respecto a las elecciones en Venezuela, y esto dijo, a ver. Creo que, y comparto totalmente, el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. Bueno, pero ella en la previa, ahí, antes de decir esa frase, yo no sé si la podemos encontrar, ella dice, lo voy a repetir, que lo escucha decir al presidente del Colegio Electoral de Venezuela, lo escucha leer con minuciosidad las actas que no dicen ni más ni menos que ganó Maduro. Las actas lo que dicen, según lo que Cristina explica en la conferencia, según lo que ella escuchó, que gana Maduro. Ella pide que publiquen esas actas. Va en línea una cosa con la otra, bueno, igual, pero la cuestión, es lo mismo. Sí, pero la cuestión es que el nudo de todo esto, ya a esta altura del partido, después de una semana, yo no sé si el centro de la discusión es que publiquen las actas. Yo creo que sí. Bueno, igual, yo creo que ya es un no poco tarde por el tema de las actas, ¿no? Bueno, tengo derecho a pensar, ¿no? Obviamente, digo, ¿no? También, pero digo que me parece que el reclamo tiene que seguir, porque si no, a ver, no hay más discusión, digamos. ¿Qué se hace a partir de ahora? Creo que es válido seguir planteando que para que se respete el proceso democrático electoral se presente lo que se tuvo que haber presentado previamente. Claro está, no digo que se presente a esta altura está bien, pero bueno, se tiene que presentar de alguna manera. A ver, ella... Rosario sigue con esta línea que como bien vos planteabas como planteó ella, que está en línea con el resto de los líderes de la región. Creo que son los pasos que tienen que hacer los presidentes, que ya nadie cree que las actas estén. Está claro que ningún presidente, que hace algunos días empezaron a sospechar que si no las presentan es porque claramente no están las actas. Creo que son los pasos, entre comillas, formales que tienen que hacer los jefes de Estado para que Maduro finalmente reconozca en breve, porque ya el tiempo se le agota,
supuestamente tenía 30 días, o sea, para presentarlas. Bueno, el tiempo se le agota para presentar las actas, después sí posicionarse de una manera más fuerte cuando no puedan presentar las actas, o hay que ver qué actas presentan, si son Es que si no es salir, a esta altura, no, es que si no es salir a pero me decir, parece que, sí, pero si no es salir a decir lo que dijo Mondino, o lo que dijo el día después Milei, que digamos, es irresponsable desde el lugar que lo dice. Pero por ¿no? supuesto, También. pero yo lo que yo quiero decir a esta altura del partido es, por eso digo, no, digamos, si a esta altura a Maduro le alcanza con presentar las actas. Es decir, para que en realidad no se siga cuestionando de la manera que se está haciendo, siempre se lo iba a cuestionar. Esto está claro, aunque lo hubiera presentado 5 minutos después las actas. Pero digo, a esta altura del partido, después de una semana, bueno, hay que ver si ya para la comunidad internacional le alcanzan los tiempos de una transparencia, una legitimidad de una elección. Yo creo que claramente no le alcanza, que ya pasando esta semana las actas que presenten se van de vuelta a cuestionar y con mucha razón, porque Maduro está dejando el camino para que esto suceda, pero me parece que los presidentes están actuando de acorde a lo que tienen que actuar, sobre todo pensando en esto que también dejó en claro Cristina Kirchner, no habló de la palabra de no injerencia, pero sí lo dejó en claro, que los países tienen que actuar de acuerdo a la libertad de lo que sucede en cada región, claro, en este principio de no injerencia. Bueno, una vez que se piden, las actas ya están involucrándose en lo que pasa en estos países. Me parece que es un avance, porque podrían decir, bueno, que lo resuelva Venezuela. Ahí me parece que van a marcar una postura mucho más dura, ¿no? Sobre todo porque las actas no van a aparecer, o sea, y porque ahí van a tener que empezar hay mucha molestia de los líderes regionales con respecto a lo que está haciendo Maduro. Y volvemos a la frase de Cristina, por el legado de Chávez, ¿no? Sí. O sea, me parece que ahí está la sensación también, yo no sé a sí. ustedes qué les pareció, no sé, Lucila, qué te pareció a vos, pero también hubo una intención de Cristina, con la conferencia que hizo, tratar de poner de manifiesto que acá aquellos que se dicen que son los garantes de los procesos democráticos, en realidad son, en muchos casos, los principales conspiradores contra las democracias de diferentes países. Habló, por ejemplo, del bloqueo contra Venezuela, en donde incluso muchos analistas internacionales salieron la última semana a decir que hay que buscar otra solución, porque los únicos perjudicados con un bloqueo no es el gobierno, no es el gobierno de Cuba, no es el gobierno de Venezuela, es la gente. Sí, seguro. ¿No? Bueno, Cristina lo puso en contexto esta discusión, que claramente no podemos hablar de Venezuela sin pensar en el petróleo, ¿no? Sin primero pensar en lo que significa el petróleo para el mundo, no para este país, para el mundo, no solamente para Estados Unidos. O sea, por eso lo pone en contexto. Después habla del bloqueo y de lo que pasó, pero también hace una crítica en el momento de mayor violencia en Venezuela, que venía por parte de la oposición, pero dice, también tenemos que reconocer que a esa violencia se contestó con violencia, ¿no? O sea, hubo varios pasajes en los que Cristina Kirchner mostró muchas críticas con respecto a lo que estaba pasando en Venezuela y a lo que pasó en estos años. Es verdad. Rosario, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Rosario. Por favor, a ustedes, chicos. Muy amable.